importante, primero siempre agradecerle a Remax todo lo que hacen por el arte latinoamericano en España. Y segundo, comentar el formato de hoy. El formato de hoy es pequeñito. ¿Por qué? Porque hoy queremos conversar. Hoy queremos que sea una mesa abierta. Y por eso no hicimos una convocatoria grandísima, sino un espacio donde todos pudiéramos hablar y oírnos. Va a estar liderado principalmente, obviamente, por una conversación entre Álvaro Aroca, que es el comisario, para quienes no lo saben, es de origen chileno, es parte del BUM. Y, bueno, obviamente, nuestra querida Diana Velázquez, que además, para los que no lo saben, es de origen colombiano, y además, es bonito cerrar de manera íntima, porque este ha sido un ciclo de 6 semanas marcado por eventos grandilocuentes. Ha estado todo el tiempo rodeado de muchísima gente, hemos tenido muchísima receptividad y nos parecía importante que hoy se entendiera un poco más lo que hay detrás de la obra de Diana, darle espacio a profundizar en ese sentido y que no se vea solamente la primera fase o la primera cara, sino que tengamos esa oportunidad de ir más allá. Entonces, bueno, yo les digo que comiencen cuando quieran y a todos muchísimas gracias. Yo voy a estar por acá, el que quiera venir, feliz. Gracias. Señora. Bien. Bueno, nos vamos a sentar nosotros porque se pone como este petit comité, como dice Kiki, un poco esta conversación, un poco más relajada, más distendido y conocer de mejor manera este trabajo que estamos ya por 6 semanas de Diana Velázquez y que, bueno, sí, han sido momentos de mucha admiración en el sentido de que esta expectativa de tener esta exposición que es un poco diferente, que es un poco en el sentido del color, de lo atrayente que es y de cómo se plantea con estas dos series, ¿ya? Como saben, Diana Velázquez es de Colombia. Y nada, ella relaciona dos temas muy importantes hoy en día en las perspectivas del arte contemporáneo, el tema político y esta relación con lo estético, ¿vale? Desde esta mirada, bueno, se planteó el título, se planteó esta relación con el decoro, con esta capacidad que tiene esa palabra para relacionarlo con lo decorativo y a la vez con esta acción desde el aspecto más lingüístico, la capacidad que tiene el ser humano, este estatus mínimo que necesita el ser humano para una calidad de vida, que se habla del decoro también, según la RAE. Entonces, esta interrelación entre un poco lo vivencial, hablábamos en la mesa ya, y un poco este estatus de lo estético de ver más allá. Entonces, es un poco como quería ahondar, para que conozcan más las personas que están aquí, cómo se llega, cómo tú planteas o cómo tú te das cuenta que necesitas relacionar esos términos, quizá uno no se da cuenta como artista, pero que implican esta amplitud, ver más allá en esta intervención del aspecto más político desde la crisis y que va caminando hacia lo estético. ¿Cómo parte esa motivación? Pues a ver, yo creo que realmente esa idea fue tuya, no mía. Y en realidad me abre los ojos porque yo creo que este texto y este título realmente encajaban muy bien. Porque, a ver, yo tuve bastantes problemas para encajar esta serie dentro de mi cuerpo de trabajo porque desde luego estas figuras son bastante aisladas de alguna forma con relación a lo que yo suelo hacer. Pero creo que Álvaro encontró como una forma de hilar y que esas figuras no se quedaran como separadas de lo demás, ¿no? Y yo creo que también favoreció el hecho que él vio como la posibilidad de unir la serie de dibujo con las pinturas y encontró realmente cómo imbricarlas, ¿no? Entonces, sí es verdad que cuando digo que se separa un poco de mi cuerpo de trabajo es porque normalmente yo estoy interesada como en temáticas más cruciales, ¿no? Y más, bueno, es lo que Rancière habla, ha llamado disenso, que es como cuando la gente no está de acuerdo con algo que se vuelve una regla o una norma.
interés por los disensos sociales, ¿no? Como ciertas cosas que han empezado a entrar en la sociedad poco a poco y cuando nos damos cuenta ya están instauradas y van en detrimento a lo mejor del bienestar de la gente común. Entonces, estas pinturas para mí fue como un descanso como de muchos años de trabajar sobre distintas problemáticas. En un principio yo pensaba que iba a ser una cosa más estética, efectivamente, y me interesé por profundizar en la decoración, pero pues luego sí que es verdad que tiene pues por dentro algún interés un poco más profundo, más allá del color y lo bonito, ¿no? O sea, evidentemente yo cuando trabajé la serie, pues sí es verdad que me vi enfrentada a problemas que corresponden a la pintura, ¿no? Porque bueno, es pintura realmente, pero digamos que ya se volvió un cuerpo de trabajo mucho más denso y más enriquecido, si es verdad. Entonces yo creo que tú sí que hilaste bien y has conseguido unir como algo que yo no había visto al realizar la obra y que tiene un pie a lo mejor en las cosas anteriores, ¿no? Sí, eso es importante en este ámbito de esta relación entre un comisario, curator o curador, entre un artista. Entonces, uno está en un plano de ver más allá, como ver más allá del horizonte, un poco ver más allá. Obviamente, uno investiga, uno lee de lo que está pasando actualmente para poder entender lo que pasa con el artista y primero llevarlo por un camino para poder plantear una narrativa y lo otro para poder entender cómo en el contexto que está, porque eso es lo que a mí me parece enriquecedor, tener la capacidad de conocer al artista y de ver más allá en este caso y ver esta relación que para mí es muy importante, muy necesaria hoy en día con la parte social, como esta función del artista, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero y cómo nosotros nos relacionamos con eso desde los aspectos más importantes que son en este caso. Yo quería hablar un poco, o sea, más que hablar, preguntarte un poco y que me explicaras estos aspectos más antropológicos que hablábamos de esto de los patrones, porque muchas veces me han preguntado y me siguen preguntando en redes. En ese caso era, ¿cómo llegas tú a esta introducción de los patrones? ¿Por qué me refiero a esto? Porque uno de los temas que queríamos tocar es la investigación en el arte. Bueno, entonces, muchas veces la investigación en el arte es un poco infravalorada, lo que quería decir, y que en este contexto para mí es importante plantearlo porque de la multidisciplinariedad que trabaja ya también se plantea el tema de la transdisciplinariedad, interdisciplinariedad, ¿ya? Entonces es cómo nosotros vamos relacionando ciertos aspectos de nuestro conocimiento, primero en un tema de investigación. Entonces, para mí es importante que tú me expliques un poco esa investigación que hay detrás, porque si bien que para mí puede ser algo lógico, que yo lo tengo, como decir, lo tengo internalizado, ¿cuál es el porqué? Sí, yo creo que tienes razón, que además en los estudios me he visto como en diálogo con algunos artistas que también se sorprenden o no saben trabajar a lo mejor desde la investigación. Y la verdad es que yo creo que hay una cosa importante que creo que es que yo no veo el arte como una idea romántica. Es decir, yo dejé de romantizar el arte hace mucho tiempo. Para mí es una cuestión muy mental y es un proceso y es una investigación. Otra cosa es que luego uno como artista consigo mismo tiene unas luchas y unas movidas que son de uno, ¿no? Pero el proceso de trabajo para mí es una cuestión científica, de alguna forma se lo podemos llamar así. Entonces yo pues parto como de algo que me suscita interés, puede ser una noticia o un libro que he leído en el que se trata algo que tiene que ver con cuestiones sociales, a lo mejor, y bueno, en fin, parto de cualquier cosa que me suscite un interés y empiezo a investigar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los patrones, la verdad es que fue que yo vi un libro donde era como una recopilación
de patrones griegos, ¿no? Como un poco que se explicaba lo que querían decir, ¿no? Como si a uno le explicaran las pinturas rupestres, este color, esta flecha, pues lo mismo, los jeroglíficos, ¿no? Pues era lo mismo, era como una explicación de distintas cosas que se vieron repetidas a lo largo de los jarrones y de muchas representaciones griegas. Y entonces me di cuenta pues, que realmente muchas de esas formas las consumimos a día de hoy de manera frecuente en interiorismo, en decoración, en moda, y tienen realmente, pues, en muchos casos, no siempre, pero pues con una profundidad, ¿no? Y entonces a mí me llamó la atención eso y empecé a investigar y a hacer un archivo de patrones, en donde me empecé pues, a enterar de cosas que uno no necesariamente sabe cuando compra algo, ¿no? Por ejemplo, es verdad, yo recuerdo que yo estuve en la India y ahí el tema de las telas y de los saris es un mundo, también de la calidad de las sedas, de cómo se hace a mano. Y es verdad que uno notaba pues, que no todas las mujeres iban vestidas con el mismo sari. Entonces luego en la investigación pues, yo me di cuenta que los saris tienen unos códigos sobre la casta en la que están inscritas esas mujeres, bastante, para ellos es como claro, ¿no? Lo mismo, tejidos peruanos o turcos que muchas veces hablan de linaje, o sea, cuentan una historia de sus patrones de pueblos y sociedades. Entonces a mí eso me pareció muy interesante. Y yo de alguna forma también quiero comentar que ustedes ven las pinturas y cuando yo estaba produciéndolas en mi taller tuve la visita de dos amigos que son artistas en momentos distintos y recuerdo que los dos coincidieron en que yo tenía que pulir la factura de esas pinturas porque no veían claro como la matemática tan precisa que había al realizar los patrones y luego ese bastidor. Me acuerdo mucho que eso fue un motivo que me estuvo dando vueltas en la cabeza mucho tiempo. Y finalmente, pues, yo me di cuenta que yo no soy Jeff Koons, ni quiero producir una cosa que parece hecha por una máquina. Ya bastante fue para mí complicado realizar, pues, esos patrones de una manera como tan metódica, pero sí quería dejar como claro que yo no estoy hablando de algo casi industrial, impoluto, ¿no? Sino justamente estoy hablando como de algo artesanal, ¿no? Que es de donde vienen todos esos patrones, ¿no? Y digamos tomar la decisión de dejar pues, algo curto dentro de la pieza e incluir esos tornillos, todo eso tiene un porqué que para mí está ligado pues, a la investigación general que hubo detrás y que a mí me tomó bastantes meses, ¿no? Porque pues yo produzco después de estar segura de lo que voy a hacer, de leer y de pensar. Yo lo produzco y luego digo, ahora, ¿qué voy a explicar? ¿Qué me voy a inventar? Pues voy como al revés. Primero investigo y luego produzco. Y en esa búsqueda de patrones que en este caso son de diferentes culturas, te llama la atención, porque hablaste del tema de la India, pero te llama la atención, aparte del tema de este continente, algo que viene más de tus raíces, de algo que está más interno, porque muchas veces eso nace sin querer y puede implicarse de alguna manera. A ver, yo me bueno, lo sabéis, en las películas hay cuestiones, o sea, patrones en muchísimos lugares, no hay específicamente un porcentaje de cosas colombianas en ellos, porque la verdad es que creo que solo hay cuatro colombianos, que además es griego. Pero sí es verdad que yo creo que para mí, digamos, retomar una cosa que en muchos casos está tejida artesanalmente, ¿no? Por ejemplo, el otro día vino un chico de Venezuela que me habló de la pintura de Zulia, ¿no? Y me empezó a mostrar también cómo tejen cosas con chaquiras y son formas geométricas. Yo decía, pues es que es eso, ¿no? Todo está hecho a mano, los telares, los tejidos, los vestidos, los saris, la cerámica mexicana. Entonces, un poco sí que yo creo que hay esa cuestión que está arraigada también en nuestra cultura latinoamericana y a la vez que es algo que a mí me interesa del arte y es producir, no es hacer arte conceptual puro, duro, hermético y poner los dibujos y el proceso en una mesa y se acabó, ¿no?
sino también hacer, ¿no? Yo creo que eso también me interesa. Sí, lo hablamos hace la visita que ya pasada de esta capacidad que tiene esta serie de un poco de, primero de salir del plan, ¿no? Que hablamos un poco de eso, de la capacidad de proyectarse en una, porque estamos en 3 dimensiones, esta cuarta dimensión que hablábamos, así que te acuerdas un poco de este tiempo que está ahí latente, porque al final son intervenciones, patrones, diferentes culturas que están en tiempo para nosotros pasado, que reviven a través de una intervención presente en tu sentir, en tu momento, y que quizás tienen una proyección, no sé si futura, pero esa capacidad que tiene un poco de, para mí personalmente, un poco amasar y amoldar este tiempo, porque al final estos patrones son tiempo de algo, son un proceso que pasó. Y al final ahora retomarlas y poder intervenirlas es como no sé si revivir, pero resentirlas. Sí, en eso tienes razón. Yo creo que el tiempo, a medida que lo he ido pensando, sí, yo creo que estas piezas que algo tienen es tiempo, y es que efectivamente, pues, si uno lo quiere también pensar, pues tiene como esa repetición y esa cosa metafísica, ¿no? De al realizarlo, lo mismo las rejas de los dibujos, ¿no? Tienen ahí una cosa que es muy meditativa, desde luego que sí, porque hay que estar como muy concentrado, muy en el aquí y en el ahora, pues para poder realizar la obra, ¿no? Entonces sí, yo sí creo que además ese tiempo, independientemente de lo que estoy diciendo que es algo más técnico, sí es verdad que un poco engloba como esa manera de pensar la producción artesanal o artística, que efectivamente el tiempo tiene mucho que ver y mucha importancia. Sí, porque muchas veces nos damos cuenta que no vivimos en el tiempo presente, o sea, estamos tan abocados siempre pensando en el futuro que realmente no pasa todo muy rápido. Y al final tener esa capacidad de poder repensar el pasado ahora y quizá recordar un poco, viajar a través de ese patrón a lo que está pasando, es un momento de reflexión. Y si bien viene de tu quehacer artístico, yo lo dejo ahí dando vueltas para que cada uno igual lo lleve a su vida, a su momento presente de cada uno, porque realmente muchas veces hacemos todo tan rápido que nos damos cuenta que hay cosas que están pasando, ¿ya? Eso es importante, como lo dejo como reflexión, si alguien quiere decir referente a algo de eso, que es como... ¿Se puede Sí, adelante. A ver, yo quisiera contarte, bueno, claro, nosotros como trabajamos aquí generamos una relación con las obras muy profunda, muy especial. En el conversatorio pasado, tú dijiste una frase, no soy pintora. Y a mí me sorprendió, yo por supuesto me he tomado como estas semanas para internalizarlo. Y ahora que estás explicando, ahora lo entiendo mejor, yo creo que es artesana. Sí. Más que pintora. Y eso que tú hablabas de la repetición en el tiempo, yo me siento identificada porque yo en mi arte también soy artesana. Y el artesano necesita de la repetición para alcanzar la maestría, el artesano necesita del tiempo para conseguir esa perfección. O sea, aquí me gusta la repetición y la justaposición de lo que viene de atrás y lo que sentimos ahora, que se genera algo actual, pero que tiene esas raíces tan de atrás, ¿no? Y es hoy cuando por fin lo entiendo, no lo había entendido. Fíjate, con esa explicación que estaba me pareció muy interesante. Muy interesante. Bueno, estos son los momentos para poder ir un poco más allá, que muchas veces no se da. Vamos a muchas exposiciones y no tenemos esta oportunidad de conocer un poco más lo que está pasando ante esa experiencia que estamos viviendo. Sí, sí. Entonces, igual les invito si quieren decir alguna cosa, hable ahora, no. Bueno, si alguien quiere interrumpir en cualquier momento, ¿cierto? Sí, claro. Está invitado o invitada. Entonces, siguiendo un poco hilando con la otra serie, ya pasamos a esta relación más íntima de lo que está pasando ante una ventana, ante algo que está pasando. Hablábamos un poco, tú decías, de que este caminar te fijabas mucho en lo que estaba pasando en estas rejas, en esto, no código, pero en esto, ver más allá, pero a través de esta persiana, de esta ventana, y que tiene que ver mucho con el tema de la crisis.
de la experiencia de pasar malos momentos, tanto por un contexto de la sociedad, por un contexto de una crisis económica que afecta a la sociedad, y al final son momentos que van más allá porque hay como una presión referente a eso que nos lleva a otras preocupaciones. Entonces, en esa serie, que en este caso es Anidar, los dibujos y estas rejas, no sé, me gustaría eso, saber un poco más cómo se plantea un poco esta ventana. Yo en la otra visita igual me decían, algo que son como pequeñas ventanas de ver más allá, y esta sombra que se proyecta igual me intriga un poco, el papel rasgado, el dibujo, pero ¿qué hay más allá? Pues sí, yo creo que lo que yo hice fue como generar ventanas hacia ciertas problemáticas, ¿no? Que fue lo que me llevó a hacer esa serie. Esa serie yo la empecé en 2012, después de haber parado 4 años de carrera por desencanto. Y esto fue lo que resultó cuando decidí retomar. Y era pues un poco efectivamente relacionado con la crisis económica que ya en 2012 ya era un monstruo con cuerpo. Y sí, yo creo que un poco pues, yo creo que lo comenté en una visita, yo estuve yendo a una plataforma de desahucio durante 3 meses, estuve acompañando gente a parar desahucios. Pero cuando acompañas, digamos, al grupo entero, a los que se pueden acercar al momento en que hay un desahucio, pues tú pasas mucho tiempo en la casa esperando a que llegue el juez o la policía. Y es verdad que entras en la vida de esa persona que está esperando en ese momento del desahucio. Y yo creo que un poco toda esa experiencia, y luego pues también en la oficina esta, pues la gente iba un poco a la vez a ayudar a resolver todos los problemas que se iban presentando en el camino de cómo evitar el desahucio, pero también era un lugar donde la gente generaba lazos, contaba sus problemas, en fin. Y yo creo que de alguna forma pues las ventanas para mí se volvieron como ese mirar hacia la vida de otros, pero siempre teniendo en cuenta que la sociedad contemporánea en la que estamos, efectivamente estamos tratando de evadir siempre lo negativo, los problemas, porque es un rollo, ya tenemos nosotros cada uno de nuestros problemas, ya lo que nos ha llevado eso es como un poco como a ser poco empáticos con la gente, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue, digamos, en términos generales lo que me llevó a hacer esos dibujos. Y efectivamente la reja es como algo que nos separa, nosotros somos como voyeristas de la vida de otro. Sí, es como un momento íntimo que uno... Pero a mí me gusta por el tema estético, o volver a desarrollar un poco de esa obra, porque tiene esa capacidad de con este salir un poco, de imaginarse lo que está pasando dentro, porque si bien puede ser una reja, este papel rasgado que está atrás implica algo, implica un gesto, implica algo que está pasando, es como una acción. ¿Ya? Porque muchas veces no es solamente el diseño de la reja que está, que entre paréntesis se corta, lo corta con cúter, no lo corta una regla, pero atrás el gesto implica algo que está pasando, ¿ya? Implica como dice Diana, bueno, ese llevar más allá de lo que le estaba pasando a las personas en un momento de crisis. Pero ¿qué implica esa crisis? Implica un sentimiento, implica algo, porque al final tú ese papel no lo cortaste con tijera, lo rasgaste, lo hiciste ver más allá. ¿Sabes que suena? Te dije, cuéntale cómo lo rasgaste, pero ahora que llevamos tanto tiempo con la obra, hemos aprendido a ver más allá, ¿ya? A entender lo que está pasando en ese gesto, que muchos aquí algunos son artistas y entienden que uno en ese momento no se da cuenta mucho de lo que está haciendo. Pero con el tiempo, en otras temporalidades, ese gesto que tú estás haciendo tiene sentido. Y eso es interesante de estas cosas, porque eso, en ese momento, cuando nosotros ponemos en escena esta experiencia estética de esta práctica que nosotros estamos haciendo, primero
le traspasamos a este observador ese sentir que nosotros estamos trabajando. En este caso, Diana, eso que tú pasaste, ese momento que te traslada a ti. Pero a la vez, cuando tú lo estás haciendo, también pasan cosas. Porque cuando ya había pensado, ya había vivido con el tema del desahucio, entonces ¿qué hago? Lo rasgo, lo corto, lo dibujo. Bueno, aquí vi una sombra, vi una cosa que va más allá. Y ahí se van entrelazando todas las cosas que van pasando. Entonces, eso es, no lo bonito, pero es la capacidad de ver más allá de la experiencia artística de lo que está pasando en la obra. Entonces, yo lo invito siempre, cuando ven una exposición, primero verla, hacer un recorrido, pero después verla otra vez, investigar al artista, el artista, porque muchas veces uno tiene, en este caso, o quiere decir más cosas. Entonces, a mí me gusta mucho porque mucha gente, ha gustado mucho y tiene esa capacidad de ver más allá. Y yo voy a decir otra cosa también, que es el tema de este espacio. A mí ese espacio dice mucho porque voy a volver a lo que dije el otro día, que hay que ser muy valiente para salir de la bidimensionalidad. No es fácil para los artistas. No es fácil salir desde el plano, quizá, la misma fotografía, que es la experiencia subjetiva, o a través de una pintura, pero ya salir del plano cuesta, porque al final te rige bajo otro pensar, otra manera de hacer. Entonces, en este sentido, el mundo del arte, y en este caso los artistas, también hacen más cosas. ¿Ya? Entonces, eso igual quería hablar un poco quería preguntarle a Diana, de otro tipo de obra que tiene ella, que está en la parte más, hay una parte que se llama más instalativa, ¿ya? Y también la parte de vídeo. Entonces, quiero preguntarte por otra obra que se llama 2 metros cuadrados, que estuvo aquí en la exposición Progreso en Proceso, de interpretarlo, ¿ya? Y que nos hablara un poco de esa obra, que ya estamos pasando a otro tema, a otro que hacer, obviamente siempre ligado al tema del tema de la crisis, al tema social, que son como líneas que aquí están flotando, como transversal. Eso es lo que creo que ojalá lo bien claro, ¿ya? Entonces, el tema transversal, la parte social, el arte político, desaccionar. Entonces, que nos cuente un poco cómo fue tu experiencia, ese hacer desde el tema instalativo. Sí, no, yo creo que lo que hay en la instalación, no tengo muy claro cuándo ni cómo, pero pues sí es verdad que yo ya empecé con estos dibujos, me poco a poco me fui viendo como a interesarme por las 3 dimensiones dentro de lo que estaba haciendo, evidentemente, ¿no? Y tan es así que, bueno, luego de pasar por esas instalaciones volví e hice estas pinturas, ¿no? Y no sé, es que es lo que yo digo antes, o sea, claro, yo a lo mejor no soy consciente cuando estoy pensando en un proyecto de tantas cosas, claro, pero sí es verdad que cuando, por ejemplo, yo planteé esta casa, tenía pues mucho que ver con lo que pasaba en la crisis, era que yo quería pues también producir un hogar que una persona pudiera tener sin hipoteca y pudiera al mismo tiempo ser como una solución habitacional que hacía frente a las soluciones que en ese momento se estaba planteando el gobierno Zapatero. Entonces, evidentemente es una pieza que es más como una hacer frente a una realidad que es absurda y que era pues que en ese momento las ministras de vivienda querían hacer vivienda, hacer protección social para jóvenes de 25 metros cuadrados. Y pues yo dije, no, pues yo puedo hacer una pieza de 2 metros cuadrados y vivir en ella. Entonces tiene ruedas, yo hice algunas acciones en las que he desplazado la pieza, en la que hay personas que han vivido dentro de esa pieza. Y bueno, pues sí, es una casa rodante, pues por lo mismo, pues es tridimensional. Y sí, yo creo que es la primera pieza de gran formato que realicé en mucho tiempo. Sí. Álvaro, quería hacer un solo inciso sobre eso. Ustedes saben que, me paro para que me puedan ver. Hay una cosa muy importante, que es que
Cuando el artista empieza a buscar la tridimensionalidad muchísimas veces, también es por la necesidad de que son problemas que habitan en él. Y empieza a buscar cosas que de alguna manera se puede integrar. Y es muy interesante porque además tú fuiste desde algo como esto hasta crecerlo a tal dimensión donde definitivamente, más allá de la metáfora que tú estás haciendo de que, bueno, si tú quieres hacer una vivienda de 25, yo te hago una en 2, y es como un reto de lo absurdo, como bien acabas de decir, es el hecho de habitar el arte también como protesta, ¿no? Eso es muy interesante, hay varios estudios sobre eso, pero en la obra de Diana tú lo notas cada vez más. Hay esa necesidad de que la persona penetre y entre en la problemática que se estás haciendo, porque todos tus trabajos son de reflexión y de invitar a la gente a que se ponga en el lugar del otro. Y el volumen da espacio a eso. Sí, eso es intereses, Eso era algo. que ver al otro, ¿no? No mirar. Entonces, pues sí, es verdad, pues, a ver, yo también, no, pues, porque ahí yo les puedo contar más cosas, es verdad que yo siempre soy muy crítica con obras que veo de colegas que no, por ejemplo, hay un artista que conozco que gran parte de su cuerpo de trabajo va sobre la muerte, pero ella no ha vivido un duelo, por ejemplo, ¿no? A mí eso siempre me ha parecido muy curioso, porque bueno, no se ha muerto nadie mexicano tampoco como para 5 años. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, digamos, intento no trabajar sobre cosas que no conozco. Me parece que eso deslegitimaría muchísimo lo que hago. Entonces, pues sí, es verdad que yo cuando me interesé pues, como por toda esta cuestión de la crisis era porque la estaba padeciendo, digamos, de una forma bastante complicada. Pero pues es verdad que fue tan complicada que pues, me mantuvo durante 9 años enganchada, ¿no? A producir obra como un poco como, yo para mí era como un ritual de a mí no me vengas a devorar, ¿no? Como, entonces lo que hice fue como producir por mucho tiempo sobre lo mismo un poco obsesivamente y eso me llevó pues a plantear distintos proyectos y pues en la casa aquí dentro pues sí es como un paso más allá, digamos, dentro de lo que es. Estos dibujos podrían ser perdón, de una cosa, lo que podrían ser los dibujos, bueno, algunos dibujos que tengo también sobre unas hipotecas que son entonces, luego de esto, pues sí, he ido como más hacia la instalación, porque sí, yo creo que sí hay como, por un lado, yo creo que las mujeres siempre tendemos a trabajar en pequeño, somos como muy discretas, y no nos damos cuenta, pues, como que podemos trabajar en grande y hacer cosas tan grandes como los hombres artistas, ¿no? Siempre tendemos como al bordado, al dibujito, a la pinturita, y pues eso es algo que una vez me dijo una artista española, y yo le doy toda la razón, o sea. Perdona, ¿es una condición de género? No, pero tradicionalmente, digamos que las mujeres sí tendieron, por ejemplo, si yo voy a como hacer formatos mucho más pequeños, los hombres siempre han sido como más dados a hacer los que hacen, como intervenciones espaciales, eso es verdad. Y de alguna forma un día hablando con ella me hizo ver que ella, por ejemplo, ella lo hizo como una forma como de mostrar que ella también era capaz y durante mucho tiempo estuvo haciendo intervenciones en espacios. Entonces yo por un lado, eso como que debió quedarme ahí, pero por otro lado, yo creo que también es una forma como de darle mayor voz a lo que tú estás intentando transmitir, ¿no? Evidentemente si estás interviniendo en un espacio tan grande, pues la obra tiene, pues por sus años, mayor visibilidad, porque es que no puedes evitarla, ¿no? Entonces sí es verdad que, no sé, yo me puse y empecé a hacer instalaciones. Y eso me llevó pues al famoso video. Justamente ahora queríamos tocar ese tema. El tema de, sí, del modelo instalativo, de escapar un poco ya, como decía aquí, ya ir avanzando en esta expansión
y saltas al video. Entonces aquí esta pieza se llama No quiero oro ni quiero plata. Esta habla, dice que explora la precarización ligada a la inseguridad alimentaria. Esta pieza igual se puso aquí en la Gran de Burgos y que, bueno, que nos hable un poco de esta pieza y que, bueno, Pues sí, bueno, como ya se dan cuenta que voy saltando de técnica en técnica porque es algo que también me interesa, pues por lo mismo de aprender cosas nuevas. Y la verdad es que cuando a mí se me ocurrió la idea general del vídeo, pues, bueno, de esa obra, en ese momento yo pues me asusté porque me di cuenta que la mejor forma de llevar a cabo ese proyecto era en vídeo. Yo nunca había hecho un vídeo y tan loco fue que terminó siendo un cortometraje. Realmente el vídeo dura 20 minutos. También tuve que buscar actores, hacer castings, todo fue pues, una experiencia realmente muy nueva para mí. Y lo mismo, bueno, en el montaje, ayer en el CAP lo que hicimos fue, bueno, como el vídeo realmente tiene una temática compleja, que es una serie de personas entran a una oficina que pone oficina alimentaria o de alimentos o algo así, no recuerdo, pues la idea es que van a pedir ayuda, como pasa en las escuelas de la hora actuales, pero digamos en ese espacio de tiempo donde están esperando, donde les atiende un funcionario al uso como muchas veces vi a Luche, pues pasan cosas, hay conversaciones, cada personaje de los que hacen la fila representa pues, a un grupo social muy actual, como los ninis, la señora mayor, la mujer de cerca de 50 que está sola, los niños, el inmigrante y un poco pues nuevamente todo esto viene después de haber estado 2 meses y medio más o menos yendo a filas de la previa. Un poco ahí pues empecé a entender la vida de la gente, quiénes son los grupos sociales que nos van a hacer estas filas, por qué. Luego pues tú sales como con personas que son enciclopedias de cómo pedir las ayudas, de cómo, ¿no? Y finalmente pues como la historia es pues realmente no tiene mucha más vuelta que hacer la fila, pasar a la mesa del funcionario, que te selle un cuaderno que muestra que te has presentado, como si fuera el paro o algo así, pues luego tienes derecho a pasar a golpear una piñata y si la rompes te llevas la ayuda y si no, pues te guasas. Entonces, como no hay tampoco diálogos en grandes momentos, pues mi forma de como hacer que el vídeo no decayera fue generar 4 pantallas sincronizadas que fueron narrando la historia y en el CAP pues se montaron las 4 pantallas que abarcaban bastantes metros, o sea, cerca de, no sé, 30 metros de largo más o menos, ¿no? Entonces, al final el video envuelve al espectador y lo atrapa, ¿no? Entonces, sí, nuevamente fue como una pieza envolvente. Sí, mira, por lo que te escucho al final siempre llegamos en estas líneas de trabajo que son el arte envuelto en político, el arte envuelto en el contexto social, la mirada que tiene que tener el artista desde su postura ante la sociedad como un hacedor que tiene que estar como más que pendiente, reaccionario al contexto, a lo que está pasando. Y voy a hacerle una pregunta como abierta, o sea, ¿cree que es necesario que la labor del artista se debe ligar siempre al contexto social como un quehacer, como un enfrentar lo que está pasando? Porque muchos artistas trabajan desde su postura y trabajan desde ahí y es respetable y no pasa nada, pero hay diferentes áreas, diferentes tipos de, bueno, se llama arte relacional, bueno. Entonces, es como, ¿crees que es necesario? ¿Crees tú que es necesario que el artista tenga esta postura reaccionaria ante el tema social? Yo de hecho, por ejemplo, soy bastante flexible en ir a ver exposiciones de todo tipo, cosa que no siempre pasa en artistas que se dedican a este tipo de
cosas son bastante como limitados en lo que van a ver y lo que les interesa, ¿no? A mí, por ejemplo, pues sí, yo veo un poco de todo, me gusta lo que dije una vez también aquí, me gusta ver cómo proceden los artistas para llevar a cabo los proyectos, porque en el cómo está lo que hace la diferencia, ¿no? Pero yo sí que no creo que sea ni necesario ni cambie nada lo que yo hago con relación a lo que hace un paisajista, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene cabida dentro de lo que es la creación y también todo el mundo tiene su público, ¿no? Ahora, es verdad que, es decir, si yo no hubiera estudiado artes, yo iba a estudiar filosofía. Entonces yo tenía como un interés desde chiquita muy claro pues, por la injusticia o por pensar en lo que pasaba, ¿no? Entonces, pues, yo creo que de alguna forma hago lo que hago porque pues, no se me hubiera ocurrido otra cosa, pero digamos que yo intento también equilibrar ese ¿cómo se llama? Ese que le doy al espectador cuando empiezo a hablar. Trato como de suavizarlo pues con lo bello que me hizo, ¿no? Pero pues digamos que yo no me podría quedar en lo bello. Pero eso es lo que, bueno, hemos estado hablando de que al final tuvo esa capacidad de que estéticamente se logra ir más allá de lo estético, ¿ya? Entonces, como tú dices, no te queda en lo bello, porque no es tan solo eso. A mí eso me interesa mucho, si lo podemos explorar. ¿Por qué dices? O sea, pareciera como dices, no me quedo más allá de. Yo entiendo tu música, por supuesto, la valoro muchísimo. Pero cuando dices, por ejemplo, no me quedo en lo bello, infiero como una desvalorización de la estética de algo bello. No, porque pues, yo creo que yo intento que pues, de alguna forma también entre por los ojos, ¿no? Bueno, es un poco un mecanismo trampa, pero sí, pero lo valoro. Pero lo que quiero decir es que, digamos, yo no, o sea, lo digo también por experiencia porque cuando yo empecé esta serie de pinturas un poco quería como hacer algo light y realmente no pude, o sea, yo no me pude quedar como en reproducir patrones, ponerlos y fácilmente decir, bueno, no, esto es una reunión de patrones del mundo y lo que quiero es que combinen, no sé, ¿no? Al final esto terminó siendo pues una cosa que habla de casta, de linaje, de migrante, no sé, de muchas cosas que habitan en uno y que están ahí sin gritar, ¿no? Porque eso es lo que está atrás de la obra. Por lo que dijimos, creo que la competencia una vez nos estaba hablando que lo que teníamos que buscar era lo que no se veía en la obra, que ahí era donde estaba el poder de la obra y yo creo que sí, es verdad. Pero, por ejemplo, como lo dijiste hace rato al comienzo, que tú pasaste 4 años sin producir por desencanto. Me llamó la atención porque después hablas de cómo esta crisis te volvió la vida, por llamarlo así, de la vida artística. Entonces, o sea, me llamó un poco la atención eso cuando hablas de desencanto. Desencanto es falta de inspiración, desencanto es no conseguir un tema, desencanto es, no sé. No, bueno, si ya es un tema que parece. Bueno, pero sí, desencanto por varias cosas. El lado que me di cuenta es que yo creo que ahí es cuando, enlazando con lo que dije al principio, que me di cuenta que el arte no es nada romántico. O sea, no, ya me parece tierno cuando alguien me habla de inspiración y esas cosas, ¿no? Porque esto es un trabajo como cualquier otro. Pero también el circuito es complicado, entrar es complicado, ser aceptado es complicado, vender es muy complicado, ser legitimado, pues, porque con saber hacer o pintar bonito, eso no basta para ser artista, ¿no? O saber copiar hiperrealistamente un paisaje. Son muchísimas más cualidades que yo en ese momento pensaba que no iba a intentar sacarle dentro para poder ser valorada en un circuito, quizá no. Y luego, pues, finalmente, no sé, yo creo que lo que no es tanto la crisis lo que me arrastró, sino que
nos fuimos a la bancarrota en casa, tuve mi primer hijo, justo en ese momento, en el 2011. Entonces no sé ahí qué fue lo que hubo en mi cabeza, pero eso me llevó como a empezar a dibujar. Y ya, a partir de ahí no he parado. Pero yo me imagino, y perdón, o sea, escuchando ustedes, como dejó de importar quizás ciertas cosas, normas para entrar, como dices tú, y ser tú misma y continuar siendo auténtica y buscando, más que buscar ser aceptada como dentro de la norma, pues, ¿no? Bueno, sí, pues sí, bueno, yo creo que ahí yo no era tampoco muy consciente, ¿no? Pero sí, no sé, yo creo que realmente yo sufrí esos 4 años más que otra cosa, ¿no? Entonces, no sé, yo empecé a hacer y justo cuando empecé a plantearme ya este proyecto de los dibujos que se presentaron con unas esculturas, que eran unas casas de pájaro donde no podían vivir pájaros en madera. Fue porque me apareció una persona que me dijo, ¿por qué no expones eso aquí? Entonces fue como que empezó a fluir y bueno, yo qué sé, ya tengo un espacio, pues entonces genial, porque lo que estoy haciendo ya tiene dónde llegar, no sé, y poco a poco pues entonces decidí presentarme a este concurso y luego, ¿no? Y empecé como a entrar de alguna forma como en lo que se pide al artista que haga. Pero digamos más tranquila que a lo mejor 4 años atrás cuando yo decía, no, yo esto no lo veo. Es una pregunta. Cuando estás hablando de los patrones, en el caso de estas obras, hay algunos de esos patrones que sea un mensaje particular relacionado con la obra, o sea, con el dibujo que se hace. Con los patrones tienen un propósito cualquiera. Pues yo creo que para mí es muy interesante la dualidad que tienen, que es puede ser un patrón global, ¿no? Como todo lo hoy es global. Pero para mí lo que tiene es sí, claro, cada uno tiene como un origen y un fondo, ¿no? Un fondo que habla de idiosincrasia, que habla de un pueblo, que habla de una tradición también, ¿no? Por ejemplo, esa pintura, la primera, este patrón que hay detrás, sale de la cerámica mexicana, bueno, o sea, no, igual. Tiene una tradición muy importante, ¿no? Lo mismo en Turquía, la cerámica o la porcelana rusa, también la porcelana rusa yo estoy investigando un montón y bueno, esto fueron las primeras fábricas de porcelana que la preparación de la porcelana era un secreto, luego en Francia pudieron hacer en Sèvres algo similar y luego estuvieron muy implicados también en la Segunda Guerra, las fábricas de porcelana, no sé, tienen cada uno como un montón de historia, los cubiertos, es algo muy tradicional también ucraniano, que ya tienen cubiertos de exhibición, no de uso, con gemas, con un trabajo de la plata. No sé, cada cosa me fue llevando como por caminos, ¿no? O esos de la pintura del peluche, que son patrones que salen de unas estampas japonesas, no sé. Oye, ¿tú sabes qué me pasó con la blanca? Porque te escuché que hablaste que tiene la parte esta blanca por delante, ¿no? Empezaste a hablar de diseño y hablaste de esto de los patrones. Y a mí me pareció que en el caso de las blancas, en las otras no, pero en el caso de las blancas el diseño era eso precisamente, porque está blanca. Porque además como es blanco, uno podría decir, yo voy a ver esto a través de él como si fuera un lente, pero es que a mí lo que me pasó fue que el lente es el diseño. Claro. Lo que me ocurrió fue que el reto no era que veía a través de, sino que veía en. O sea, tú tienes tu dibujo, pero hay una cosa que está por delante. Claro, entonces, bueno, implica prestar un tipo de atención diferente. Sí. Porque, o sea, a simple vista es como que si pareciera una ventana, pero a mí dejó de, cuando hablaste de diseño y de los patrones, dejó de ser una ventana. Me parece muy interesante lo que has dicho, sí. Yo creo que sí, al final la reja, claro, uno, digamos, una vez la pasa
más al fondo, digamos, de esa casa, pues sí, empieza a entender como un espacio, un mundo, ¿no? Y sí, es verdad, al final es un conjunto, pero es un espacio-tiempo. Sí. Yo quería, no sé, retomar un poquito lo que comentabas, Álvaro, del tema de lo de la función social del artista, ¿no? Y de cómo yo sí creo que no hay arte que no sea político, o sea, que es diferente a ser partidista, ¿no? O sea, si tú tienes un arte, tú quieres comunicar algo y el hecho de exhibirlo ya es un acto político, tú lo estás colocando y lo estás llevando a la discusión, ¿no? Entonces, ya ahí lo que hay que pensar es cuál es el grado de involucrado socialmente o tu visión, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres comunicar? Pero es un acto político, vamos a poner un ejemplo, que eres un fotógrafo fijo y estás tomando fotos de todas las piscinas, de todos tus amigos y lo estás colocando, eso es parte de tu visión, de tu mundo, de tu cómo, y lo colocas y la gente lo disfruta y lo ve. Y hay quienes están en acuerdo, desacuerdo, todo eso son para mí actos políticos. Pasa que existe un acto a esa palabra de la política, ¿no? Que la gente entonces quiere decir, no, esto no es mío, yo soy artista, yo estoy por encima del bien y del mal, pero es que nadie está por encima del bien y del Para mí mal. no me ha metido tanto en la cabeza que lo político pertenece al Estado político. Entonces, eso anula el sujeto político. Yo sí creo que todo arte tiene una relación contextual consciente o inconscientemente. Ahora, una cosa es que tú como artista decidas afrontar una temática social, pero todo arte pone en evidencia un contexto social determinado. Sí, bueno, yo también creo que desde el artista que decide no meterse en libros, sino hablar de lo social, eso también es una postura, evidentemente, ¿no? Sí, claro, también lo creo, pero por ejemplo, también es curioso que dentro de el mundo de los artistas que se interesan por lo social también hay, digamos, unos estatus, ¿no? Yo recuerdo que una vez estuve hablando con un tío que tenía una residencia en Barcelona y estuvimos hablando de mi portafolio. Recuerdo que me dijo, es que tú no entiendo por qué haces esto, tú lo que tienes que hacer es activismo, si no, no es arte social, ¿no? Entonces, claro, durante los años siguientes recuerdo que cada vez que hablaba de mi portafolio decía, atención, yo no soy Nuria Güell, yo no hago activismo, yo no soy Tania Bruguera, o sea, cuidado, yo no me intereso por eso, para mí es igual de válido lo que hago, pero yo no me voy a meter en lados ya de ese corte porque no es lo que a mí me interesa, no me interesa hacer, ¿no? Entonces también quiero decir, a lo mejor para otros lo que yo hago es como una broma muy mala, ¿no? Dentro de lo que es lo social, pero bueno, estoy de acuerdo contigo, yo creo que la decisión por la que tú te vas también tiene un fundamento y un peso, ¿no? Es súper. Sí, ahí intenté un poco de tomar conciencia de lo que está haciendo, pero igual está el tema de lo que la lectura de cada uno. Entonces, como tú te posicionas en algo, en tu postura como artista, pero muchas veces la obra habla por sí sola. Entonces, como dice Nay, igual es como contextualizarse, o como dice acá Jesús, igual es de la obra por sí, un acto político, un acto de que algo está pasando, algo quiero decir, en contra de algo. Entonces, muchas veces va a depender del artista en este caso. Yo creo que también lo que hay cosas políticas que no son temas que están de moda. Yo veo esta pintura, o sea, la pintura de otras rejas, a mí me recuerda mucho a Latinoamérica. Y esto de que las rejas ya es algo seguro, pero se hace decorativo, se hace bonito, pero que también integrado hoy día, que no solo es un rol de seguridad, sino que también tiene que ver con un poco de cómo tú defines tu casa y cómo la decoras. Y no hay dos rejas iguales en Latinoamérica. Cuando yo llegué acá, primero no había rejas, y fue como, qué miedo. Y segundo, cuando la veía, eran todas iguales. Entonces, para mí esto sí es un tema social, sí es un tema político, que va a una cosa mucho más sensible y mucho más personal, como puede ser la casa de alguien, y no el tema de moda, o que hay que ir como tan fuerte como activista, porque yo creo que hay realidades que son mucho más delicadas y mucho más profundas que muchas veces que se defienden. Entonces, yo creo que esta obra es muy política, es muy social. También será el tema más rupturista, no es la fila del hambre, pero la intimidad del hogar y cómo uno se define a través de la seguridad y algo incluso de protegerse a través de lo estético, yo creo que no hace una temática social, lo hace muy íntimo. Entonces,
se puede ser político desde muchos lugares y yo creo que la política no está solo en ir a la calle contra la protesta, contra la policía, al frente de Urbana, como se conoce acá por Urbana, que el carro de agua disturbio, como la ballena, ¿no? Se llama. Pero desde algo que también hay que reconocer. Entonces, al final, en Latinoamérica estamos acostumbrados a vivir encerrados, pero tenemos ese como sentido del humor y estética para decir, bueno, mi reja va a ser redonda y va a ser más guapa que la tuya que tiene, no sé, cuadraditos. Entonces, yo creo que es una tolerancia. Y hay algo que tú dices que me parece importantísimo, porque es hacer de lo cotidiano como la violencia algo con lo cual convivir. Entonces es ahí cuando echas del hecho estético para como resignificar esa pequeña miseria con la cual tienes que vivir cotidianamente, ¿no? Para mí también eso es una interpretación que estoy viendo a partir de lo que tú dices. Cuando yo entré a Ávila, la primera vez, lo primero que me dije fue, me recuerda a La Pastora. La Pastora es un pequeño barrio en Caracas, de casita colonial, ¿no? Y yo dije, no sabía que era colonial, de totalmente que era colonial, la cosa que me parece. Entonces, me parece curioso porque podríamos preguntarnos nosotros, hoy en día, ¿existe una pintura que nos enfila como la latinoamericana? Cuando la herencia de la pintura es europea, es centro-occidental. En el arte se dice que la marca latinoamericana está en el reino mágico, es la literatura. ¿Tenemos una pintura hoy en día? Una pregunta no, totalmente, porque a mí me parece interesante, como dice que no es pintora, pero entiendo que sí que la pintura porque es el silentismo y la abstracción venezolana, ¿no? Ha habido el manejo de la luz de Reverón, profundamente. el Reverón también es muy famoso. sí, pero podríamos decir que viene de la herencia del impresionismo. Sí, claro. Claro, yo me refiero hoy en día una pintura que podemos decir que tiene esa carga latinoamericana. Ese mundo es muy diverso. El latinoamericano por definición es justaposición, es integración, es mezcla, entonces es imposible desligarlo de un origen o de, ¿no? Me parece. No, pero eso es verdad que ahora Yo lo digo porque, precisamente por la experiencia cuando entré, y lo primero que dije, claro, no, la doctora, fue lo que dije. Y lo decía ahorita, que no te defines como pintora, pero entiendo que no te defines como pintora porque te defines como una artista interdisciplinaria, porque pinta también, pinta. sí, no, yo nunca me he dedicado exclusivamente a pintar, por ejemplo. Y además porque pues yo siempre, claro, a ver, los pintores siempre han estado como en el podio del arte, ¿no? Ellos son como los pintores con el aura que los hace flotar por encima de cualquier otro artista, ¿no? Entonces, claro, pues yo ni estoy en el podio, ni me veo el aura, ni nada, porque pues yo no estoy haciendo ni un hiperrealismo, ni un esfumado, ni claro oscuro, ni nada de lo que supuestamente atañe a la pintura, ¿no? Tradicionalmente, como se ha marcado. Pero aún así, sí que creo que para mí era importante realizar esta obra en pintura, que era lo que Álvaro comentaba en una pregunta al principio, es que mucha gente piensa que eso está impreso en papel. Y justamente para mí ese hecho de volver a realizar los patrones a mano era, pero para mí era una discusión sobre lo artesanal, más que sobre la pintura. Pero luego, cuando empecé a plantearme las pinturas, sí que, creo que lo comenté en alguna visita, para mí en ellas sí que hay algunos aspectos de la propia pintura, que es el boceto, porque debajo de esa pintura hay una grisalla, hay planos, hay color, porque hay un estudio de paletas de color para que esto me encajara, que no se puede ni imaginar las discusiones que había. Para mí hay capas, hay tridimensionales, o sea, no sé, es decir, está todo lo que atañe a la pintura dentro. Cuando yo hice esas pinturas entré en un modo pintura, estoy pensando en pintura, pero yo no considero que sea pintura, digamos, porque realmente para mí